tenido a todos los actores de todos los lados y lo vamos a seguir haciendo el 2024. Tenga usted la certeza de que este espacio será un espacio plural y usted podrá expresarse con la libertad, por supuesto dentro de los marcos del respeto, podrá expresarse en libertad sin restricción alguna. Vamos a hablar del tema de las elecciones judiciales y del Tribunal Constitucional y esta prórroga que han decidido tomar como camino los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. La universidad se ha pronunciado. Vamos a poner en pantallas el pronunciamiento oficial que hace la Universidad Mayor de San Andrés y que indudablemente es importante en el ámbito de los puntos que se están considerando. Adelante, por favor, con ese pronunciamiento. Le damos lectura, por supuesto. La Universidad Mayor de San Andrés, como institución defensora de los valores y principios democráticos, rechaza la declaración del Tribunal Constitucional Plurinacional que en las últimas horas resolvió prorrogar el mandato de todos los magistrados y consejeros electos el 2017, vulnerando así la Constitución política del Estado que juraron defender. Cabe recordar a las autoridades que el artículo 183 de la Carta Magna establece que su mandato tiene una vigencia de 6 años sin derecho a reelección, periodo que fenece este 31 de diciembre, y que el único facultado para elegir autoridades judiciales es el soberano. También recordar que el Tribunal Constitucional Plurinacional definió la ampliación de su mandato dentro de una consulta de control de constitucionalidad sobre el proyecto de ley transitoria para las elecciones judiciales, que en origen no incluyó ese tema. Ante esta determinación, exigimos a las autoridades correspondientes, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, asumir con celeridad las acciones que correspondan para la elección de nuevas autoridades del órgano judicial, evitar el vacío de poder sin vulnerar la Constitución y garantizar un sistema judicial transparente al servicio del pueblo y no de intereses particulares. Desde la universidad recordamos que en diciembre del 2022 presentamos a las autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial una propuesta para la reforma de la justicia boliviana, que incluye planteamientos para la elección de las altas autoridades del órgano judicial, y hoy, nuevamente, solicitamos que la misma sea tomada en cuenta para asumir las acciones correspondientes en favor del pueblo boliviano. Asimismo, cabe recalcar que en base a esta propuesta de la UMSA, formulada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, se emitió una posición y pronunciamiento en el marco de la reunión sectorial de las carreras de Derecho de las universidades públicas desarrollada en noviembre en la ciudad de Tarija, donde se determinó de forma unánime el rechazo a cualquier situación de prórroga de los actuales magistrados del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Además, se planteó un mecanismo de preselección encabezado por representantes de las facultades de Derecho para garantizar la idoneidad de postulantes en un nuevo proceso de elección de altas autoridades del órgano judicial y el Tribunal Constitucional. La UMSA demanda justicia con justicia. Sí, la universidad se ha pronunciado sobre este tema que indudablemente es de interés público, pero que tiene mucha relevancia en el ámbito de la institucionalidad democrática. Esta noche nos acompaña, por supuesto, para darnos mayores luces sobre este pronunciamiento y los elementos que consigna el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Javier Tapia. Javier, gracias por estar en Cartas sobre la Mesa. Querido Marcelo, un placer de compartir una nueva sesión en este importante programa de nuestro querido canal. Adelante, por favor, estoy para servir. Gracias, Javier. ¿Cuál es tu criterio, no solamente jurídico, sino también político, de esta determinación que ha tomado el Tribunal Constitucional? Bueno, el día de ayer hemos tenido una sesión del Honorable Consejo Universitario,
donde la Facultad de Derecho, a partir de los antecedentes que estamos permanentemente haciendo conocer a la población y a los 4 poderes del Estado que conforman la institucionalidad del Estado boliviano, esta propuesta de reforma integral del sistema judicial, que no solamente contempla, por supuesto, la elección de altas autoridades a través de un mecanismo idóneo, académico, transparente para una elección de altas autoridades que retome la confianza del pueblo en la justicia, al menos de una forma al menos aceptable. Desde diciembre del año pasado, desde diciembre del 22, que venimos trabajando en hacer conocer esta propuesta. Como lo he dicho en muchas oportunidades, no hemos tenido mucho eco ni del gobierno ni de la oposición, pero sí hemos seguido trabajando incansablemente a través del sistema universitario, tratando de que el sistema universitario en forma integral pueda apropiarse y ser parte y complementar esta propuesta en todos los aspectos de la misma y entre ellos, por supuesto, el tema de la elección de altas autoridades. Creemos nosotros que el legislativo, el ejecutivo y todos los que tienen que ver con esta problemática tan importante han tenido un tiempo suficiente para madurar una u otra alternativa para garantizar un proceso eleccional que a estas alturas obviamente no se va a dar y que implementando un mecanismo sencillo que lo proponemos, se le devuelva al soberano la confianza de querer participar en un proceso electoral de estas características, que devuelva la confianza a los mejores hombres y mujeres del derecho a postularse para cambiar de alguna manera el sistema judicial tan deteriorado. Es bueno establecer que esta propuesta de reforma tiene como una de sus partes la elección de autoridades judiciales, pero es una reforma holística. Eso significa que comprende muchas otras problemáticas en lo que significa la administración de la justicia. Así es. Recuerdo una entrevista, creo que fue el 31 de octubre, donde alertábamos con muchos meses de anticipación la posibilidad de esta autoprórroga. Recuerdo muy bien que fuimos enfáticos en decir que esto era una vulneración a la Constitución Política del Estado. Consumado es. Así es. Nosotros hemos advertido que de no tomarse las medidas oportunas, podríamos correr el riesgo, primero, de no tener un proceso de elección de altas autoridades renovadas, pero peor aún, de que se tome una decisión tan equivocada que vulnere por completo el ámbito constitucional, como ha sucedido, y deje nuevamente al descubierto la falta de voluntad, la falta de interés del estamento político en general de proporcionarle a la población un sistema de justicia que está esperando. Eso lo habíamos anticipado y se ha consumido, efectivamente. Yo había puesto como título del TikTok en esa ocasión, después del 1 de enero, sálvese quien pueda. Preveyendo no solamente un tema de crisis institucional, porque esto refleja un tema de crisis institucional, sino la posibilidad de un vacío, una ausencia, que de alguna manera puede tener efectos también en la ciudadanía. ¿Cuáles son las consecuencias, como decano de la Facultad de Derecho, que podría tener esta decisión que toma el Tribunal Constitucional? Primero hemos hecho un último esfuerzo para que los estamentos políticos, el legislativo en particular, tome conciencia mínima de esta alta responsabilidad. ¿Cómo lo hemos hecho? Promoviendo un gran encuentro de todas las carreras de Derecho a partir de una iniciativa de la Facultad de Derecho y de mi persona, y nos hemos reunido el 22, 23 y 24 de agosto, 22, 23 y 24 de noviembre en la ciudad de Tarija. Se ha dado un encuentro que denominamos una reunión sectorial en la que han concurrido todas las carreras de Derecho, con un eje central de análisis de temas y problemática en el orden nacional. Entre los puntos importantes está el tema de la elección de altas autoridades. De forma unánime, todas las carreras de derecho del sistema hemos coincidido que no puede haber una situación, bajo ninguna excepción, bajo ninguna condición, de una prórroga de las actuales autoridades del órgano judicial. ¿En virtud de qué? En virtud del artículo 183 de la Constitución Política del Estado, que dice: el mandato es improrrogable. El mandato es improrrogable. Así es. ¿Cierto? Y
no solamente que nos hemos pronunciado en este sentido, sino que también hemos dado alguna alternativa, porque ya sabíamos que era imposible la recomposición de un proceso y llevar adelante las elecciones. Exactamente, y hemos propuesto, entre otras alternativas, un proceso provisional de elección de magistrados interinos o provisionales a partir del concurso de una selección meritocrática por parte del sistema universitario, facultades y carreras de derecho, para que a través de una ley corta, emitida o sancionada por el órgano legislativo, se le permita al sistema universitario contribuir para ese proceso. En el tiempo de 3 meses, 90 días como máximo, posterior a lo cual se debería retomar un proceso para una elección de autoridades titulares. ¿Bajo qué sistema? Bajo el sistema que hemos propuesto. Claro. A través de un sistema de elección, de un examen ciego, etcétera, y que ha sido aceptada y ha sido reconocida como tal por todas las carreras. Dos partes distintas. Uno, ya las autoridades de las diferentes facultades de derecho veían que era imposible llevar adelante este proceso de elecciones. Así es. Muy bien, ¿cómo salvamos el walkover? Si me permites utilizar términos deportivos. Le proponemos al Poder Legislativo, al órgano legislativo, una ley corta. Así es. Que le solicite a las universidades, ¿no?, el proporcionar, ¿no?, algunos nombres de personalidades idóneas, docentes, para que asuman el interinato por no más de 90 días. Así es. ¿Verdad? Incluso con la característica de que estos no interinos pueden postularse al proceso ya para elección de autoridades titulares, para que evitemos el conflicto de intereses, para que sea un proceso transparente y que busque únicamente incidir en una mejor justicia. Ahora, una vez concluido el tema de los interinatos, convocar a elecciones bajo la propuesta que ha hecho la universidad en el tema de un sistema de preselección que pueda ser mucho más transparente. Exactamente. Esa es la propuesta que es resultado del encuentro de las carreras de derecho del país. Ahora, obviamente está el diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico significa, creo que una unanimidad en el sentido de la opinión pública. La pregunta va a ser, ¿y ahora qué se viene? Pero antes de que el decano nos responda, nos vamos a un pequeño corte que es importante, una publicidad, y estamos de retorno. Perdón, nos vamos a la móvil, por favor, adelante, Henry. Muchas gracias, Marcelo. En estos momentos, acá en el hall del Monobloc Central, se va a interpretar la canción de los derechos humanos. El título, Utopía. La letra pertenece a Eduardo Beizaga y Gastón Arce Cejas. Escuchemos en su integridad. Es la canción de los derechos humanos. Con valor defiéndelos, soñando un mundo nuevo, haz escuchar tu voz, chicos y mayores, sin importar la edad, une su voz, sin distinciones, todos hermanos en diversidad. Ven y únete a nosotros, y seremos una voz. Todas y todos somos defensores del pueblo. Aunque hoy suene utopía, la igualdad universal, con la fuerza de Bolivia, el sueño será realidad. Preservando el medio ambiente, cuidaremos nuestro hogar, defendamos a la tierra y su derecho a vivir. Y nadie es perseguido por sus ideas o su piel. Todos son bienvenidos
Recordemos que esta es una iniciativa de la Universidad Mayor de San Andrés, del Rectorado y la Defensoría del Pueblo. Indudablemente una excelente iniciativa, el himno a los derechos humanos, esperando por supuesto que no se quede solo ahí, en un himno, sino en acciones concretas que esperemos estas dos instituciones, lo hacemos con optimismo, indudablemente llevarán a cabo en adelante. Bueno, continuamos. Habíamos realizado el diagnóstico, la explicación que nos hacía el decano de la Facultad de Derecho en relación a la determinación, a la declaración que ha hecho el Tribunal Constitucional. La pregunta que nos hacemos todos ahora, ¿qué viene? ¿No? Claro, el diagnóstico es unánime, lo decía, todos se censuran, todos se rasgan las vestiduras, pero hay grados de responsabilidad y también política, ¿no? La Asamblea Legislativa no pudo, con una ley durante 8 meses, se metió la pata en muchos aspectos, especialmente en el ámbito de pinceladas jurídicas y demás. Javier, ¿qué hacemos ahora? Es complicada la pregunta y es complicada la respuesta. ¿Por qué? Porque la decisión del Tribunal Constitucional, al no tener un sustento constitucional, al haber vulnerado flagrantemente la Constitución Política del Estado, porque no hay forma de que el propio órgano judicial a través del Tribunal Constitucional decida una autoprórroga, era la peor salida que podíamos esperar. Esta situación nos pone en vilo, genera una situación de inseguridad jurídica para la población, para los poderes públicos del Estado boliviano, porque aquí ha habido una usurpación de funciones. ¿Qué es una usurpación de funciones? Es cuando un poder del Estado asume competencias que no le competen y que son propias de otro poder del Estado, o cuando una autoridad pública, un funcionario asume competencias que no devienen de la ley. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, al no tener un sustento, la decisión del Tribunal Constitucional genera verdaderamente una incertidumbre, al margen de procesos de juicios de responsabilidad, la comisión de una serie de delitos penales, aunque propiamente la usurpación en funciones no constituye un delito penal, pero hay un conjunto de delitos penales como incumplimiento de deberes y otros, emisión de resoluciones contrarias a la ley, pueden dar lugar a un tema de responsabilidad. Pero más allá de eso, del tema punitivo, el problema de fondo es que está en riesgo la institucionalidad ahora completa, integral del sistema judicial. Sus fallos pueden ser cuestionados, pueden ser declarados nulos. Es decir, hay una serie de consecuencias jurídicas que, reitero, pone en vilo y genera muchísima inseguridad al país como tal. Esta salida que ha efectuado el Tribunal Constitucional, reitero, es la peor de todas las posibilidades de salidas. Creo que era más eficiente, más seguro hacer caso de una institucionalidad académica, de proponer un fast track, como yo digo, de una ley corta para generar un nombramiento de autoridades provisionales y luego encarar nuevamente un proceso de elección de autoridades titulares. Bien, ahora pareciese que la única manera de frenar esta irregularidad, para llamarlo muy condescendientemente, la tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sí. Con dos caminos. Uno, o hace una ley corta que pueda modificar esto, que también podría tener bastantes vicios de inconstitucionalidad, o hace por fin la preselección para los candidatos. Lo que pasa es que un proceso de preelección para autoridades titulares no se va a poder realizar en un tiempo récord mínimo. Va a tener que obligatoriamente tomarse una decisión de completar con un mecanismo provisional en la línea que la universidad ha señalado, una combinación de posibilidades. Javier, el tema es mucho más complicado porque es muy probable que no tengamos elecciones hasta el 2026 o al 2027 inclusive. Si tú ves el calendario electoral, es realmente un calendario difícil. ¿Cómo imponemos la racionalidad académica y de la justicia sobre la racionalidad política? Bueno, nosotros hemos efectuado este pronunciamiento que tú le has dado lectura íntegra. Es un pronunciamiento ajustado
al concepto y al contenido constitucional, a una realidad que no debería darse, y creo que tenemos que insistir en que la clase política tome conciencia y pueda generar un mecanismo de forma muy rápida encontrar una salida constitucional. Como tú dices, está en peligro la institucionalidad de la justicia boliviana, el Estado mismo de derecho con estas decisiones, y tú lo has dicho muy bien, existe un grave riesgo de que realmente en los próximos 2 años no se dé un proceso de elección de autoridades titulares por el concurso de distintos factores. El próximo hay un proceso de censo, etcétera, etcétera. Entonces se puede volver muy complicado el tema. Lo hemos venido anunciando desde hace bastante tiempo, era un riesgo. La universidad se ha pronunciado y la Facultad de Derecho ha estado insistentemente en lanzando propuestas a la clase política que lamentablemente no han sido recogidas. Pero eso no nos va a doblegar, vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir siendo voz en el desierto, pero vamos a seguir siendo voz en el desierto en el sentido de tratar de dar algo de luz ahí o contribuir en la luminosidad. Por supuesto que sí, vamos a tener una posición incansable, vamos a seguir insistiendo en que hay salidas honrosas, sin vulnerar la Constitución, para tratar de mejorar el sistema judicial. No vamos a descansar. Está en pie de emergencia el sistema de carreras y facultades de derecho. La población está a la espera de una solución que le pueda dar seguridad nuevamente. Entonces, la universidad, siendo la universidad líder del país, y la Facultad de Derecho líder del país, no vamos a descansar y vamos a estar en el momento y en el lugar que nos permite estar para contribuir a encontrar una salida y una solución. Gracias por venir, Javier, y mucho éxito. Querido en Marcelo, una labor muchísimas realmente gracias. que es muy difícil.